Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a hablar de la importante actualización del Expert RAW para móviles Samsung que ha incluido por sorpresa un completo set de filtros neutros digitales desde ND2 a ND1000 y no es una actualización menor, ya que estos filtros neutros digitales lo que hacen es tratar de emular filtros físicos como estos de los cuales hablamos de Freewell. Y de hecho es una característica esto de los filtros digitales que ni siquiera tienen muchas cámaras profesionales. Mis cámaras Sony Alpha ninguna cuenta con esa característica, así que en cuanto uno de vosotros me informó de esta novedad, me dirigí raudo y veloz a la Galaxy Store. Ya sabéis que el Expert RAW está en la Galaxy Store, no en la Play Store. Actualicé y me fui a la calle zumbando, dispuesto a hacer pruebas y comparar estos filtros digitales con los filtros físicos de Freewell para el S23 Ultra de los que os hablé en el último vídeo. Como os decía, estos filtros neutros digitales emulan el funcionamiento de los filtros físicos, que son una especie de cristal ahumado que ponemos delante de las lentes para que todo se vea más oscuro y así poder hacer largas exposiciones, como vimos en la última review de los filtros de Freewell para el S23, que si aún no habéis pasado por ahí, pues no dejéis de hacerlo después de este. Arriba os dejo la tarjetita porque vais a poder comprobar lo que se puede conseguir con el S23 Ultra, los filtros de Freewell y el modo Expert RAW del S23. Y si no sabéis cómo se utiliza el Expert RAW, pues también tenéis el tutorial paso a paso que os compartí en su día y que también os lo dejo ahí en la tarjetita. Así pues, lo que han hecho los desarrolladores de Samsung es dotar a estos terminales directamente a través del Expert RAW de un set completo de filtros que trata de emular todos estos que vienen en este estuche de los que hablamos en el último vídeo. Podemos seleccionar en el Expert RAW el ND2, el ND4, el ND8, el 16, el 32, el 64, 128, 256, 512 y también el ND1000, el filtro de 10 pasos. Ya sabéis que cada uno de estos filtros lo que hace es restar el doble de luz que el anterior, es decir, que si con el ND 256, por ejemplo, podemos exponer sin que se nos quemen las luces medio segundo, pues si saltamos al siguiente, al 512, podríamos exponer un segundo, y si saltamos al de 10 pasos, 2 segundos. Por supuesto, estos valores me los estoy inventando, son valores de referencia que dependerán de las condiciones que haya lumínicas, si es un día nublado o está despejado, pero bueno, no lo toméis como referencia, simplemente que recordéis que de un ND al siguiente se resta el doble de luz y podéis exponer el doble de tiempo. Y una vez dicho todo esto, entramos en materia porque desde luego hay que reconocer que Samsung ha sabido hacer una jugada de marketing muy importante porque ya puede publicitar que sus terminales tienen a partir de ahora unos filtros neutros digitales hasta 10 pasos. Pero como vais a ver en las pruebas que he realizado, hay una serie de peajes y limitaciones muy importantes que hacen que no tengan nada, pero nada que ver con los filtros físicos reales, a los cuales no pueden sustituir en modo alguno por el momento. Por supuesto, no me entendáis mal, todo lo que añada Samsung, bienvenido sea y es un avance, pero se trata de ser críticos y de que analicemos las cosas con rigor y vais a poder comprobar que la utilidad de los filtros neutros digitales de momento es muy limitada. Por supuesto, también antes de que sigamos con el vídeo, no te olvides, dale ya al botón de suscribirte, que no puede ser que la mayor parte de las personas que veis estos vídeos no estáis suscritos, así que este contenido, todo lo que estoy creando tanto para cámaras como para teléfonos, merece que le deis ya mismo, antes de continuar, botón de suscribirse, activar la campanita, el like y continuamos con el vídeo. Y lo primero que tenéis que tener claro es que estos filtros digitales únicamente están disponibles en el modo Expert RAW. ¿Y esto qué significa? Pues que si os vais a la galería normal no los vais a encontrar disponibles ni en el modo de foto normal, ni en el de retrato, ni en el de vídeo, ni tampoco, y esto sí me decepcionó, tampoco los tenemos en el modo de vídeo profesional. Y esto es una pega importante porque, como hablamos, para grabar vídeo bien, que es para lo cual está pensado ese modo de vídeo profesional, tenemos que hacer que la velocidad de obturación, es decir, la velocidad que configuramos, esa con las fracciones, sea el doble que los frames por segundo. Si grabamos a 25 frames por segundo, la velocidad de obturación debe ser 1,50. Si grabamos a 60 frames por segundo, debemos seleccionar 1,125. Así que en este caso, pues a plena luz del día, esas velocidades, si no tenemos
filtros neutros, como estáis viendo en el vídeo, en este caso pues se nos quemarían las luces, porque en un día soleado 1.125 es una velocidad que va a entrar mucha luz y o utilizamos filtros neutros o lo tenemos complicado. Y por desgracia, pues en este modo, en el modo de galería normal, en el modo de vídeo profesional, no contamos con estos filtros neutros digitales. Así que para poder usarlos, pues nos vamos a ir al Expert RAW, y aquí otra limitación que ya contaba con ella: estos filtros ND digitales, como el resto de modos especiales de astrofotografía o de multiexposición, solo están disponibles en la resolución de 12 megapíxeles, no en 50, y como ya hemos hablado otras veces, la diferencia de calidad, de resolución y de detalle entre 12 y 50 megapíxeles es bastante grande, pero oye, no os preocupéis, porque en 12 megapíxeles y hasta con el gran angular se pueden hacer buenas fotos, y si queréis un buen ejemplo, pues pasad por el vídeo que estáis viendo ahora en pantalla, que os lo dejo en la tarjetita, que en este canal tenemos de todo. Pues bien, después de que hayamos enfocado, ajustado la sensibilidad ISO, el balance de blanco, todas esas cosas que ya os enseñé en el vídeo del Expert RAW, toca seleccionar el filtro neutro que queramos para jugar con el tiempo de exposición, siempre controlando la compensación de la exposición EV, que no se pase, como os dije, de +0,3 o como mucho +0,7, para no tener problemas con las luces altas. Es tan fácil como eso. Pero aquí nos topamos con una limitación verdaderamente importante que sí que me pilló de sorpresa, y es que el rango de velocidades que podemos seleccionar con estos filtros ND digitales es muy limitado y se queda escaso. Por ejemplo, si usamos los ND comprendidos entre el ND2 y el ND64, solo podemos escoger como exposición más rápida 1.6. No podemos usar una velocidad más corta, y esto es un problema porque en un día luminoso con una velocidad de 1/6, ninguno de esos filtros neutros resta la suficiente luz como estáis viendo. Hace falta al menos meter un ND 128 o posiblemente un ND 256 en un día soleado, para que en la velocidad más baja que nos permiten estos filtros no se nos quemen las luces altas. Y también tenemos otra limitación, y es que desde el ND64 hasta el ND1000 el tiempo máximo que podemos exponer es de tan solo 4 segundos. Y esto puede hacer que, si por ejemplo estáis en un día nublado y queréis hacer una larga exposición de 10 segundos o 15 segundos, como vimos en el análisis de los filtros de Freewell, pues no vais a poder, porque no os deja exponer más de 4 segundos en las densidades más altas de los ND digitales. Esta limitación de tiempos es muy importante, ya que muchas veces podemos querer exponer 30 segundos para obtener el agua completamente sedosa en el mar a plena luz del día, o bien usar una velocidad rápida como 1.10 o 1.15 para tener texturas en el agua o en un arroyo. Y esto, pues con estos filtros digitales lo vamos a tener muy difícil, ya que esos rangos de tiempo prefijados nos limitan enormemente. Y en cuanto a los resultados fotográficos, ¿qué tal? Pues aquí también me llevé otra decepción, porque cuando hice los primeros test me di cuenta de que me faltaba rango dinámico. Me explico. Ya sabéis que yo os aconsejo usar el modo Expert RAW y activar, además del formato RAW, el HDR, para tener ese extra de rango dinámico en luces y sombras, y moverse entre valores de -0,7 hasta +0,3 o +0,7 como máximo, ya que pues los teléfonos móviles el rango dinámico es limitado, así que HDR y siempre una exposición equilibrada entre esos valores. Pues bien, en las tomas que hacía con esa exposición equilibrada con los ND digitales, yo veía que algo estaba fallando. Las luces altas se me quemaban cuando deberían estar quedando correctas, algo que no pasaba con las tomas en las que el filtro ND estaba desactivado y usaba la misma compensación de exposición EV. Así que, para estar seguro, hice pruebas en un entorno controlado, es decir, en mi casa activé el ND64 digital e hice fotos de 2 y 4 segundos, y después repetí esas mismas fotos con el ND64 de Freewell en 12 megapíxeles y también en 50. Como podréis observar, las tomas de los filtros de Freewell tienen un histograma mucho más rico. Hay mucha más información en sombras y luces, pese a ser los mismos tiempos de exposición, por no hablar de que la toma de 50 megapíxeles tiene muchísimo más detalle y resolución que las que pueden aportar las de 12 megapíxeles. Y lo mismo en este otro ejemplo que hice en el salón de mi casa. Con el filtro digital, las luces altas de la ventana se reventaban, no podía recuperarlas, y sin el filtro digital sí podía controlar mejor todo el rango dinámico de la escena.
Pues bien, la respuesta a este enigma es que por lo que parece, cuando usamos los ND digitales, parece que lo que es el modo HDR se anula, es decir, que no se genera esa fusión de varias exposiciones que nos da luego ese rango dinámico extra. Cuando llevamos la foto al procesado, podemos recuperar luces, sombras, pues esa fusión de exposiciones, la típica que cuando hacéis la foto con el HDR veis que la galería se queda un rato pensando hasta que veis la foto realmente, pues cómo se ha generado, pues esa fusión de exposiciones no se genera cuando utilizamos los ND digitales. Así que en este caso, pues no os va a quedar otra que buscar escenas o de bajo contraste en días nublados, o tener muy claro si estáis exponiendo para las luces o para las sombras, es decir, decidir qué parte es la que queréis que quede mejor, o bien hacer varias fotografías manualmente con varias exposiciones y luego llevarlas a un software específico para montar ese HDR, pero eso ya creo que es algo más complicado de lo que muchos querréis, así que simplemente quedaos con eso. Ahora mismo, al menos de momento, no funciona el HDR con los filtros neutros digitales y vais a tener que tener muy claro si exponéis para las luces o para las sombras. Y ya para comparar resultados entre los filtros neutros digitales y lo que se puede conseguir con los físicos de Freewell, pues busqué un día soleado que hubiera un fuerte contraste entre luces y sombras y así pudiéramos apreciar bien la diferencia de rango dinámico entre una opción y otra. Primer ejemplo, fijamos el ND1000 de 10 pasos digital y partimos de una toma de medio segundo con un EV de más 0,3, pero ya podemos ver cómo la luz en el puente es demasiado alta e irrecuperable. Si subo a un segundo, EV más 1.3, las luces ya se revientan totalmente. Y por el contrario, si desactivo el modo ND y hago una foto normal, equilibrada, observad cómo tengo información en toda la escena, luces y sombras controladas. Y si pongo no solo un filtro, sino dos filtros de Freewell, el ND1000 más el ND32 apilados, puedo conseguir una exposición de hasta 30 segundos sin perder ese rango ampliado del HDR y por supuesto también hacerlo en modo 50 megapíxeles teniendo encima una toma de 30 segundos con la máxima resolución, detalle y rango dinámico. Segundo ejemplo, de nuevo ponemos el ND1000 digital, medio segundo de exposición, el EV se queda solo en más 0.3 y esto en HDR pues debería dar una información equilibrada. Sin embargo, ya veis que se pierde claramente información en las luces altas y en las sombras. Y ya, si hacemos la foto a un segundo o a 2 segundos, desastre total. Sin embargo, si desactivamos los ND digitales, activamos el modo de 50 megapíxeles, ponemos el filtro físico de 10 pasos de Freewell, la exposición queda controlada perfectamente con un segundo, ya que no perdemos ese HDR. Y como antes, al ser filtros físicos, puedo apilar otro, puedo sumarle el ND32 al de 10 pasos, me lleva hasta los 30 segundos de exposición y con 4 ajustes básicos en Camera Raw, observad la enorme diferencia que hay en detalle y rango dinámico con respecto a las tomas de 12 megapíxeles de los ND digitales, nada que ver. Y último ejemplo, de nuevo el filtro digital de 10 pasos para restar el máximo de luz posible. Esto me permitía llegar a medio segundo con LV en 0,0. En este caso la exposición sí quedaba controlada, pero si subía a un segundo, EV más 0,7, las luces altas ya irrecuperables y a 2 segundos pues desastre absoluto. Si comparamos estas muestras de 12 megapíxeles de los ND digitales con esta otra de 50 megapíxeles con los filtros físicos de Freewell, el ND1000 y el ND32 apilados, es que no hay ni punto de comparación. Aquí tengo no solo más detalle por los 50 megapíxeles, sino también toda la información de luces y sombras embebida gracias al HDR que se sigue manteniendo. Y además, gracias a poder apilar dos filtros físicos, pude llegar a esos 30 segundos, lo cual también hace que el agua quede completamente sedosa, generándose ese efecto de reflejo total. En fin, que como habéis podido comprobar, a día de hoy al menos, estos filtros neutros digitales no tienen nada que ver con los filtros físicos de Freewell, no los sustituyen en modo alguno. Con los filtros físicos tenemos el control total de la exposición, no hay tiempos prefijados, la foto será como nosotros queramos, podemos apilar dos, no perdemos el HDR, tenemos lo que es el modo de 50 megapíxeles disponible y podemos utilizar, por supuesto, los filtros para grabar vídeo profesional y tener una exposición controlada
controlada y también, evidentemente, podemos usar polarizadores. Ya sabéis, hablamos de ello este verano, que los filtros polarizadores es el único filtro que no se puede emular por software. Así que eso, bueno, pues lógicamente estos ND digitales que ha metido Samsung en el Xperia RAW, bienvenidos sean, por supuesto, y a mucha gente le van a venir bien, porque el que no tenga estos filtros, oye, ya tiene algo para poder jugar y llevar una exposición de 1 segundo, 2 segundos, tener un agua sedosa en una cascada, pero tiene que saber que hay unas limitaciones importantes que era conveniente analizarlas y que esperamos que, por supuesto, Samsung siga desarrollando estos filtros para que puedan utilizarse de forma completa en todos los modos y, oye, ojalá que lo hagan. En fin, que hasta aquí hemos llegado y como siempre os digo, si valoráis mi trabajo, todas las horas, que son muchas, que hay detrás de cada uno de estos vídeos para hacer las pruebas y compartir con vosotros información de utilidad que os permita sacar partido, en este caso, a vuestros teléfonos, que habéis pagado un buen dinero por ellos, pues solo os pido lo de siempre. Un fuerte like, suscribíos, activad la campanita, compartid este vídeo en grupos, en redes sociales, para que venga más gente y esto siga creciendo. Como siempre, muchas gracias a todos por estar ahí, cuidaos mucho y hasta la próxima.